Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros un día más. Espero de corazón que se encuentren muy bien y con toda la energía para lo que vamos a desgranar hoy. Como ya habrán visto por el título y la miniatura, hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, una noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un sinfín de preguntas. Sí, amigos, nos referimos a la impactante noticia que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que para quienes seguimos de cerca las series y el talento turco son sinónimo de carisma, éxito y por supuesto mucha química en pantalla. Desde que se confirmó su participación en la exitosa serie Sen Kalkam, conocida en muchos lugares como Love is in the Air, la conexión entre Hande y Kerem traspasó la pantalla para convertirse en un fenómeno fan global. Sus seguidores en cada rincón del planeta se enamoraron no solo de sus personajes, Eda y Serkan, sino también de la aparente complicidad y el cariño que transmitían fuera de los focos. Siempre hubo rumores, especulaciones, y un deseo colectivo de que esa magia que veíamos en la televisión se trasladara a la vida real. Y en su momento pareció que así era. Sus publicaciones conjuntas, sus viajes, sus sonrisas compartidas, alimentaron las esperanzas de muchos, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, y a veces, de forma tan abrupta que nos toman por sorpresa. Hoy, 1 de diciembre de 2025, nos levantamos con una información que, si bien aún está en proceso de ser confirmada al 100% por las partes involucradas, ha empezado a circular con una fuerza inusitada en los medios y las redes sociales. Y esa noticia, amigos, es precisamente la que nos convoca hoy, la supuesta ruptura o el fin de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que para muchos de ustedes esto es un golpe, una decepción, o al menos, un tema que genera mucha curiosidad. Y es precisamente por eso que hemos decidido dedicar este vídeo a desglosar todo lo que se está diciendo, a analizar las pistas, a recordar los momentos que nos hicieron creer en ellos, y a intentar comprender qué podría haber llevado a esta situación. No pretendo tener todas las respuestas, pero sí quiero ofrecerles un espacio para reflexionar, para compartir información y sobre todo, para mantener viva la conversación que todos estamos teniendo. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero hacerles una invitación muy especial. Si ustedes, al igual que nosotros, disfrutan de estar al día con las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento turco, si les encanta desgranar las historias detrás de sus celebridades favoritas y si les gusta formar parte de una comunidad que comparte esta pasión, entonces este es su lugar. Les animo encarecidamente a que le den clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguimos explorando el fascinante universo de las estrellas que tanto nos gustan. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, entremos en materia. La bomba ha estallado y las primeras informaciones apuntan a una separación entre Hande y Kerem. Como les decía, no hay una confirmación oficial directa de ellos hasta el momento de grabar este vídeo, pero la cantidad de fuentes cercanas, los reportajes de medios especializados y los comentarios de figuras del espectáculo que parecen insinuar una ruptura son cada vez más consistentes. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Los rumores comenzaron a intensificarse hace unas semanas, cuando se notó una aparente distancia entre ellos en eventos públicos a los que solían asistir juntos. Las redes sociales, ese termómetro infalible de las relaciones en la era digital, también empezaron a ser analizadas con lupa. Dejaron de compartir tantas fotografías juntos, los me gusta y comentarios en las publicaciones del otro se volvieron más escasos, y esa espontaneidad que caracterizaba sus interacciones en línea pareció desvanecerse. Los medios turcos, siempre atentos a cada movimiento de sus estrellas más cotizadas, empezaron a publicar artículos especulativos. Se habló de supuestas diferencias irreconciliables, de agendas de trabajo que los mantenían separados por largos periodos de tiempo, e incluso de nuevas ilusiones que podrían haber aparecido en sus vidas. Como suele ocurrir, la falta de información oficial da pie a todo tipo de conjeturas, y en este caso, las conjeturas han sido muchas y muy variadas. Recordemos que la relación de Hande y Kerem, aunque inicialmente mantuvo un perfil relativamente discreto, se volvió pública y muy seguida. Su química en Sen Kalkam fue tan palpable que el público exigía verlos juntos también fuera de la pantalla. Y ellos en su momento cedieron a esa demanda, compartiendo momentos de su vida cotidiana,
lo que hizo que los fans se sintieran aún más conectados con ellos. Fueron vistos en Italia, disfrutando de la Dolce Vita, en eventos benéficos, en celebraciones familiares. Parecía una historia de amor de cuento de hadas, una de esas que tanto nos gusta creer en un mundo a veces tan convulso. Sin embargo, la vida real, amigos, rara vez sigue el guión de una telenovela turca, por muy apasionante que ésta sea. Las presiones de la fama, las largas ausencias por motivos de trabajo, las diferentes visiones del futuro, o simplemente el paso del tiempo y los cambios naturales en cualquier relación, pueden ser factores determinantes. Es fácil idealizar a las parejas de famosos, pero debemos recordar que detrás de los personajes y de las cámaras, hay personas con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias decisiones. ¿Cuáles son las teorías más fuertes que circulan? Una de las más sonadas es la relacionada con sus proyectos laborales actuales. Hande, por ejemplo, ha estado muy enfocada en su carrera internacional, participando en proyectos que la han llevado fuera de Turquía. Kerem, por su parte, también ha estado involucrado en diversas producciones y negocios. La distancia geográfica y las exigencias de sus respectivas carreras podrían haber puesto a prueba su relación. El tiempo compartido es vital en cualquier pareja, y cuando las agendas son tan apretadas y los viajes tan frecuentes, mantener esa conexión puede volverse una tarea titánica. Otra vertiente de los rumores apunta a diferencias en sus planes a futuro. Se especula que podrían tener visiones distintas sobre formar una familia, casarse o establecerse de una manera más formal. En el mundo de la actuación, donde las carreras son a menudo impredecibles y requieren una gran flexibilidad, tomar decisiones importantes sobre el futuro puede ser aún más complicado. También se ha hablado, aunque de manera menos insistente y sin pruebas concretas, de la posibilidad de que terceros hayan influido. Sin embargo, en este punto, y hasta que no haya nada confirmado, prefiero enfocarme en las razones más probables y menos sensacionalistas. La verdad es que las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, pasan por momentos difíciles, y a veces simplemente no logran superar los obstáculos. Es importante recordar que Hande Erçel es una actriz increíblemente talentosa, con una legión de seguidores que la adoran. Su belleza, su profesionalismo y su carisma la han llevado a ser una de las actrices más reconocidas de Turquía, y su proyección internacional es cada vez mayor. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor carismático y con un gran talento, que ha sabido ganarse el corazón de la audiencia con su versatilidad. Juntos en la pantalla, crearon una magia que cautivó a millones. Fuera de ella, construyeron una relación que también despertó mucho interés y afecto. La noticia de su posible separación, más allá de la simple curiosidad mediática, afecta a muchos fans que se habían encariñado con la idea de verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Es natural sentir una cierta decepción cuando una pareja que admiramos o con la que nos identificamos parece tomar caminos separados. Sin embargo, también debemos ser respetuosos con su privacidad y entender que ellos, como cualquier ser humano, tienen derecho a vivir sus vidas y a tomar las decisiones que consideren mejores para su felicidad. Hemos visto en el pasado cómo otras parejas de famosos han pasado por momentos similares. A veces una crisis pública puede ser el detonante para una reconciliación, o para una separación definitiva. El tiempo y las declaraciones oficiales, si es que llegan, serán las que nos den la verdadera dimensión de lo que está sucediendo. Por ahora nos mantenemos a la espera, analizando las pistas, pero siempre con un sentido de respeto hacia Hande y Kerem. Es fundamental recordar que las redes sociales, si bien son una fuente de información y un canal de comunicación directa, también pueden ser un caldo de cultivo para rumores y desinformación. Por ello, siempre es prudente tomar estas noticias con cautela y esperar a que haya confirmaciones por parte de los protagonistas. En este vídeo estamos analizando la información que circula, pero no estamos afirmando nada como hecho consumado, sino explorando las posibilidades y el sentir general de la opinión pública y de los medios. El impacto de esta noticia, sin duda, va más allá de sus vidas personales. Para sus seguidores, puede ser motivo de conversación, de debates en foros y redes sociales, e incluso de cierta tristeza. La industria del entretenimiento, y en particular la turca, se nutre de estas historias, de estas conexiones que trascienden la pantalla. Hande y Kerem, con su historia, crearon una narrativa que cautivó a muchos, y es natural que su posible final genere tanto revuelo. ¿Qué podemos esperar ahora? Si la separación se confirma, seguramente veremos a cada uno de ellos seguir con sus carreras individuales, que como hemos dicho son muy prometedoras.
Ambos tienen un gran talento y un futuro brillante por delante, independientemente de su situación sentimental. Y quién sabe, quizás en el futuro ambos encuentren nuevas parejas y vuelvan a ser felices, o quizás, la vida los lleve por caminos inesperados. Lo que sí es seguro es que esta noticia nos deja pensando en la complejidad de las relaciones, especialmente cuando se desarrollan bajo el escrutinio público. La presión, la distancia, las exigencias de una carrera en la cima, son factores que no podemos subestimar. Es fácil juzgar desde fuera, pero solo ellos saben la verdad de lo que ha sucedido. Antes de ir concluyendo, quiero reiterarles la importancia de ser respetuosos con Hande y Kerem. Independientemente de si están juntos o separados, son personas que merecen nuestro respeto y consideración. Les deseamos lo mejor en sus caminos personales y profesionales, y esperamos que encuentren la felicidad en lo que sea que decidan hacer. Y ahora, para cerrar este vídeo, hagamos un breve resumen de lo que hemos abordado. Hemos discutido la impactante noticia que ha surgido el 1 de diciembre de 2025 sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado la historia de su relación, desde su participación en Senkalkam, hasta los rumores de separación que han comenzado a circular. Analizamos las posibles causas detrás de esta supuesta ruptura, como las agendas de trabajo, la distancia y las diferencias en los planes a futuro. Y enfatizamos la importancia de esperar a confirmaciones oficiales y de mantener un tono respetuoso ante la privacidad de los artistas. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por su compañía y por su interés en este tema. Sé que para muchos ha sido una noticia sorpresiva, y espero que este vídeo les haya servido para tener una perspectiva más clara de la situación y para reflexionar sobre ella. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Les ha sorprendido la noticia? ¿Creen que hay alguna razón en particular detrás de esta posible separación? ¿Cómo creen que les irá a Hande y Kerem en sus carreras individuales a partir de ahora? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus impresiones. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con quienes ustedes creen que disfrutarían de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento turco y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más conversaciones sobre el fascinante mundo del espectáculo. Hasta la próxima, queridos seguidores. Cuídense mucho.